Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente. Esta mañana vamos a tener desde Bogotá al exsecretario de Seguridad de Bogotá, precisamente don Hugo Acero, y al analista político Juan Carlos Velázquez en unos minutos. Ya les diré los nombres de quienes estarán aquí en el set de Frente en Tegucigalpa. Estoy revisando aquí la portada del Espectador. Y estos son los resultados registrados en Colombia en las elecciones generales que se efectuaron ayer. Abelardo de la Espriella con 10.361.499 votos. En el segundo lugar, Iván Cepeda, el candidato del petrismo, 9.688.361 votos. Son aproximadamente 700.000 votos la diferencia de este outsider, Abelardo de la Espriella. Aproximadamente 700.000 votos de diferencia con Iván Cepeda, repito, el candidato, el presidente de Colombia. Luego viene Paloma Valencia con 1.6 millones de votos, Sergio Fajardo con 1.009.000 votos y así... Claudia López con 225.000, en blanco 406.970, les decía Claudia López con 225.000, Santiago Botero 206.140, Mauricio Liscano con 53.839, Miguel Uribe Londoño 28.657 y Sandra Maconis con 19.889. Así que este outsider que ven ustedes de izquierda a derecha va a segunda vuelta con Iván Cepeda. Así se los resumo. Abelardo de la Espriella tomó ventaja en la primera vuelta presidencial colombiana al obtener más de 10.3 millones de votos, equivalentes al 43.7% del total, superando por cerca de 668.000 sufragios, 700.000 aproximadamente, a Iván Cepeda Castro, quien alcanzó 9.68 millones de apoyos y el 40.9% de la votación. Ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio en un escenario que se anticipa altamente polarizado y que se tensó aún más tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien manifestó ayer, increíble cómo pasó la línea roja, Petro, quien manifestó no reconocer los resultados del preconteo divulgado por la registraduría, aunque el escrutinio oficial continúa en marcha. En Colombia las declaraciones de Petro generaron un amplio rechazo político e institucional. Juristas, exfuncionarios electorales y sectores opositores calificaron como inédita la posición presidencial, recordando que la autoridad competente para validar los resultados es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mientras que de la Espriella ya respondió solicitando acompañamiento y observación internacional ante lo que consideró una situación de incertidumbre democrática. Este Abelardo se ha convertido en la gran sorpresa de la primera vuelta presidencial colombiana. Es un penalista reconocido y hasta hace pocos años crítico de la política. De la Espriella construyó su candidatura como antítesis del petrismo y capitalizó el malestar frente al gobierno de Gustavo Petro, inspirado en figuras, fíjese bien, ¿en quién se inspira el candidato ganador de ayer, que conste, va al balotaje, ¿verdad?
se inspira en figuras como Javier Milei y Nayib Bukele. Centró su propuesta en mano dura contra la criminalidad, reducción de impuestos y recorte del gasto público. ¿Y cuál fue el lema? ¿Cuál fue el lema? Ya pasamos lo de Petro, ahora estamos con el candidato que ganó ayer. ¿Cuál fue el lema? El lema de Abelardo, firmes por la patria. Proyectó una imagen de outsider, rechazando públicamente el respaldo de los partidos tradicionales y apelando a sectores inconformes con la clase política. Su discurso de fuerte carga simbólica y conservadora cuestionó temas como el aborto legal y la adopción igualitaria. Es hombre duro, es de derecha, derecha dura, durísima. Posiciones que reforzaron su identificación con la derecha más dura y le permitieron absorber buena parte del voto conservador y disidente del uribismo. Y el otro, Iván Cepeda, ¿qué podemos decir antes de comenzar ya el debate aquí en Frente a Frente? Pues es el candidato del pacto histórico. Obtuvo más de 9.6 millones de votos en la primera vuelta presidencial y ya saben que va a disputar en balotaje con el ganador de ayer. Hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas y de Gira Castro, Cepeda conoció el exilio desde la infancia. Su familia vivió en Cuba y luego en la entonces Checoslovaquia durante la etapa soviética. De regreso en Bogotá inició militancia política desde muy joven y a los 13 años ya integraba las Juventudes Comunistas. Estudió filosofía en Bulgaria, experiencia que según ha relatado lo llevó a cuestionar el modelo comunista por las desigualdades que observó. Posteriormente abandonó el Partido Comunista y se vinculó a la Alianza Democrática M19. Y su vida dio un giro definitivo en 1994 con el asesinato de su padre, crimen que lo llevó a convertirse en activista por los derechos humanos y las víctimas del conflicto armado. Esa búsqueda de justicia lo condujo nuevamente al exilio, esta vez en Francia, donde cursó estudios de Derecho Internacional Humanitario. Ese es el panorama político que hay hoy en Colombia, donde ayer se han realizado elecciones generales. Nadie obtuvo más del 50% de los votos. Van el 21 de junio a una segunda vuelta electoral. Bienvenido Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ. Don Renato, muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa, al igual que a Carlos Calix, analista político y director de Macrodato. Carlitos, bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Un gusto. Excelente. Omar García, experto en democracia y transparencia. Omar. Mucho gusto, Renato, y buenos días a nuestros compañeros. Estoy esperando ya la conexión con don Hugo Acero y don Juan Carlos Velázquez. Ya tenemos a don Hugo Acero, entonces solo espérenme unos segunditos para presentar a don Hugo. ¿Por qué a los hondureños nos importa? Y son de las elecciones en América Latina, no sé si estoy equivocado, Omar García, que me generan más expectativas a mí. ¿Será por la relación histórica de Honduras y Colombia? ¿O por qué razones? ¿Qué piensa? Yo creo que ese elemento que puso antes, hay relaciones históricas, hay una influencia fuerte en cuanto a lo que es la situación de Colombia. Colombia es la única nación bioceánica de Sudamérica, es la única que tiene acceso a dos mares, y después, muy abajo, podríamos decir, es Chile, pero allá no hay mucho desarrollo, pero en esa parte es la puerta. Hablar de Sudamérica y la puerta de Sudamérica es Colombia. Y Colombia hoy por hoy ha generado un importante desarrollo económico. Tenemos una vinculación muy fuerte, por ejemplo, en la parte militar. Las escuelas militares colombianas han estado graduando en Centroamérica decenas de miles de oficiales centroamericanos. Tenemos un acercamiento fuerte en cuanto a consumo de productos y presencias, y algunas veces he visto en estos canales nacionales productos colombianos. Tenemos un acercamiento bien fuerte acerca de tratados internacionales que hemos tenido desde, por ejemplo, la parte de desarrollo de Mesoamérica. Pero hay algo que nos está tomando en cuenta y ese es precisamente
el interés norteamericano en poder establecer una barrera y un escudo de seguridad para lo que corresponde a Sudamérica y Centroamérica. Y Colombia es peso pesado. Si nosotros, quiero decirlo de esta forma, cualquier solución a la crisis de seguridad que tiene Centroamérica tiene que pasar por Colombia primero. Vamos a ver, ¿concuerdas con eso, Carlos Calix? Sí, definitivamente Colombia le está gritando a la región y especialmente a Honduras qué es lo que va a pasar precisamente en temas políticos en los próximos años. Yo creo que de alguna forma se está pateando el tablero y esto, digamos, creo que es un punto bastante importante porque se están rompiendo algunos esquemas bastante interesantes y eso permite obviamente ver que la política tradicional está en cuestionamiento constante. Y aquí es muy importante, Renato, ayer yo lo mencionaba también acá mismo en Canal 5, decía que más que viendo los análisis constantes de manera directa con los anteojos obsoletos entre derecha e izquierda, yo creo que es un punto que debemos empezar a cambiar, ¿no? Porque lo que hemos visto precisamente en Colombia es una auditoría ciudadana precisamente que hoy se refleja, porque en su momento, hasta cierto punto, el techo que se le daba a Abelardo no superaba el 31%. Y hoy estamos hablando de 43 puntos porcentuales. Yo creo que es bastante importante este dato y obviamente como una persona antisistema con bastante coherencia llega precisamente a tener una oportunidad muy importante en este momento para convertirse dentro de unos días en el próximo presidente de Colombia. Mira, yo me imagino con esto que está pasando en América del Sur que si Bukele, porque para mí Bukele se sostiene por ese control, primero porque es popular, no lo podemos negar. La primera etapa de Bukele es el reflejo de que había un pueblo queriendo algo diferente. Totalmente. Pero después viene y hace reformas para controlar totalmente la institucionalidad. Hoy Bukele gobierna solo. No te veo muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿verdad? A ver, hay cuestionamientos que se le pueden hacer precisamente al presidente Bukele y obviamente el BD Institute de la Universidad de Gotemburgo deja claro, ¿no? Pero también hay algunos aspectos importantes que ya se sienten, se palpan y se viven en El Salvador, que quisiéramos tener en Honduras. Es el tema de la seguridad. Y aquí, indistintamente de que podamos tener nuestro propio modelo, la gente quiere precisamente que se resuelva el tema de la seguridad y de la economía. Hacia ahí voy y ya luego voy con don Hugo Acero, 1 minuto y medio, don Hugo, que lo planteado por este candidato ganador, por este outsider ganador de Colombia en su campaña, entre otras cosas, fue una política muy cercana a la que ejerce Nayib Bukele en El Salvador. Bueno, y convenció al electorado, yo no digo que solo por este factor convenció al electorado colombiano, pero influyó. Dijo, yo creo en ese Nayib Bukele y en la política de él. Es natural, Renato. Si la gente tiene miedo, si la gente está pensando que al salir de su casa los van a matar y viene una persona que ofrece una esperanza de seguridad bajo un modelo que está aprobado indistintamente de los cuestionamientos que puedan hacer de una u otra área, al final la gente quiere soluciones. Hoy, y ojo, no solamente está prometiendo con este tema de la coherencia y la coherencia extrema el tema de la seguridad, sino que está prometiendo un tema económico importante, llevar a Colombia a un PIB, a un crecimiento económico por arriba del 7%. Ese es un reto que a mí en lo particular me parece sumamente interesante. Bueno, también admira a Javier Milei. ¿Cómo tiene Argentina Javier Milei en este momento, en la parte económica? Bueno, definitivamente ha mejorado, ¿no? Es una situación bastante clara. Yo creo que los modelos teóricos que están pasando a la práctica en Argentina se están notando de manera contundente. Es lógico que van a haber detractores, pero Milei va avanzando de manera positiva. Mira, si el gobierno que tenemos ahora mismo en Honduras no da pasos gigantes, cualitativos en materia de seguridad, si no es diferente en cuanto a resultados económicos que nos permitan
ver en nuestra mesa que hemos avanzado, te aseguro que las elecciones de 2030 todo mundo va a decir, porque ahora nos estamos diferenciando. Si tú has escuchado las declaraciones de los funcionarios de seguridad, vamos a hacer nuestra propia política de seguridad diferenciada a la de Bukele, dice. Así que queda todo el mundo como tratando de distanciarse de Bukele aquí. Claro, lo que pasa es que no hay que olvidar, Renato, hasta hace 2 años, Bukele en Honduras tenía un 67% de popularidad y eso ha incrementado prácticamente al 71%. Por alguna razón, Katz, por alguna razón Peña, por alguna razón Paz y ahora Abelardo están hablando del modelo Bukele. Algo bueno ha hecho. Lo que te quiero decir es que los candidatos, si esto de ahora, los que gobiernan ahora, no mejoran las cosas en Honduras, los candidatos que se lancen para la aventura de 2030, todos van a estar con la bandera bukelista aquí en Honduras. No sé si todos, pero yo creo que de alguna manera a mí me da la impresión. Algunos aspectos importantes que ya voy con Omar García, que ya lo miro. Cuando yo miro a Omar con ese movimiento, digo, quiere intervenir. Voy con Nelson Castañeda. Este triunfo de este outsider ayer en Colombia, ¿cómo lo valoras? Bueno, interesante todo lo que se ha dado. Yo creo que para los hondureños esto es como un déjà vu, algo que ya habíamos vivido hace no mucho. Se están dando varias situaciones en el ámbito electoral. Es interesante ya ir escuchando de que el que no va ganando ya habla de fraude y que no va a reconocer los resultados, algo que escuchamos nosotros durante todo el año 2025. Estamos curtidos en esa frase. Totalmente, y muy correcto lo que decía el doctor Omar, esa esencia de Colombia, cómo se siente aquí en nuestro país. Déjenme decirle algo, en definitiva, el tema de seguridad siempre es el punto que la gente más adolece y donde más castiga a un gobierno. Pero fíjese que paradójicamente, en unas encuestas que estaba leyendo hace poco en Colombia, del por qué la gente está votando, y aquí estamos viendo que hay casi una división de país, ¿verdad? La mitad votó por uno, la mitad por otro, casi un empate técnico. Y es que la gente, el 37.8% de las personas están más descontentas por la corrupción y el 25% por el tema de inseguridad y el narcotráfico. Pero cuando uno profundiza ya en esa encuesta, se da cuenta que es que la gente dice, es que hay inseguridad porque hay corrupción. El presidente Petro lanzó su campaña, su estrategia de paz total, que era un proyecto de diálogo con las estructuras o las organizaciones criminales, decirles, por favor, dejen de asesinar, dejen de producir droga. Era un diálogo. Y eso es lo que está aprovechando el candidato de la derecha, donde él lo que está vendiendo es modelo Bukele. Básicamente eso es lo que ha dicho. Ok, lo vamos a comprobar ya en este momento con las declaraciones de nuestros invitados que están en Bogotá, Hugo Acero y Juan Carlos Velázquez. Antes, Lucecita, esta va a ser la pregunta. Colombia está mirando, con el triunfo de Abelardo, ¿Colombia está mirando hacia el modelo de Bukele o esa comparación es exagerada? Con el triunfo de Abelardo de la Espriella, ¿Colombia está mirando hacia el modelo de Bukele o esa comparación es exagerada? Muy bien. Comienzo con don Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia. Don Hugo, nos acercamos un poquito nosotros al análisis realmente de lo que está pasando en Colombia y el triunfo de este outsider, o andamos bien distantes de la realidad. Explíquenos, por favor. Buenos días y gracias por la invitación, Renato. Bueno, la verdad es que, digamos, los dos candidatos tienen mucha ambigüedad respecto a qué realmente nos están ofreciendo. Qué realmente, y si existe realmente esa capacidad para hacer lo que nos están prometiendo. Por un lado, la continuidad de Gustavo Petro en Iván Cepeda, continuidad que la ratifica el propio candidato al mantener su idea de
de continuar con los temas de paz total, que han sido un fracaso total y que han fortalecido a las organizaciones criminales. Y por otro lado, digamos, dentro de esa misma línea, casi que hacerle juego a algo, y es el cambio de la Constitución a través de una constituyente, lo que coloca al país en una situación muy difícil realmente, o sea, si uno mira ese extremo. Y por otro lado, pues está, digamos, las promesas de Abelardo de la Espriella, sobre todo en temas de seguridad, que es de los temas que más me interesa ver, y una de las preocupaciones grandes de los colombianos, en donde va a bombardear, va a acabar 320.000 hectáreas, las va a erradicar, efectivamente va a perseguir a los criminales, no va a haber impunidad, en fin, yo creo, promete cárceles como las de Bukele, que han sido denunciadas de manera muy fuerte a nivel nacional e internacional en términos de violación de derechos humanos. O sea, nos colocan dos escenarios oscuros, la verdad, hay que decirlo. No, es completamente incierto, y en medio de esas promesas, digamos, grandes que hace cada uno sin sustentar de manera clara, se han movido, y estos son los resultados que tenemos hoy. Tenemos un país que se movió entre los extremos, entre derecha e izquierda, eso sí hay que decirlo en el caso colombiano, entre derecha y izquierda, y hoy tiene ganando a un candidato de la derecha, sin que tengan completamente claro algo, y es que no saben ni siquiera de dónde van a sacar la plata para realizar todas las promesas que están prometiendo, que están haciendo. Porque la verdad es que el país tiene un problema económico muy grave, un déficit económico muy alto, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos, y en el tema de seguridad, si es que no hay un solo peso. No hay un solo peso que este gobierno de Gustavo Petro planteó un programa para fortalecer a la fuerza pública, y lo único que pudo hacer para tratar de financiar ese programa es endeudar el país por 8 y 12 años. O sea, ¿quiénes van a pagar ese programa? No este gobierno, porque no hay plata. Lo que le va a entregar al próximo gobierno es, como decimos aquí, una olla completamente raspada, y seguramente ni siquiera va a haber olla desde el punto de vista presupuestal. Y hacia adelante no se sabe cómo se van a conseguir los recursos. Yo no veo cómo prometen realizar tantas cosas, sobre todo en temas de seguridad, sin un solo peso y con una fuerza pública desmotivada. Yo creo que hay que hacer esfuerzos, pero debe haber cierto realismo. Ojalá en lo que resta de la parte de la campaña por lo menos nos digan cómo es que van a solucionar los problemas graves que tiene el país en materia de salud, en materia de seguridad, en materia energética y en materia económica. Porque por ahora ninguna de las dos propuestas plantean una salida clara respecto a esos problemas. Hugo, ¿de cuánto es la deuda pública interna y externa de Colombia? Pues tenemos un déficit altísimo. O sea, yo en este momento no tengo la cantidad Búscamela, por favor. Casi en billones de dólares, pero la verdad es de los países que creció, sobre todo Colombia, creció en los últimos años esa deuda pública, y con un problema grave, y es que los últimos compromisos de deuda pública que ha tenido el gobierno lo está haciendo a las tasas más altas que tiene la región. A las tasas más altas. O sea, el país termina completamente endeudado, y esa es una situación sobre la cual habría que gobernar. Y lo decía antes de estos resultados, y lo he venido diciendo dentro de todo el proceso, el próximo gobierno es el próximo gobierno que, si hacen las cosas bien, va a ser el peor gobierno de la historia. Porque va a tener que acabar con los subsidios que viene entregando este gobierno. Va a tener que aumentar los impuestos. Va a tener que reducir el personal del Estado y esos contratistas que han venido contratando. Va a tener que ajustar el cinturón en términos de gasto, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Y va a tener que comenzar a pagar una serie de deudas completamente impagables hasta ahora, que es el tema de salud, todo el tema también energético. Yo creo que el país está en alto riesgo de que durante este segundo semestre, con el fenómeno del Niño, después de que salga el presidente Petro, vamos a tener racionamiento de energía. Porque acabaron con la exploración en gas, acabaron con la exploración en petróleo, e inclusive también en carbón. O sea, ese es un problema que nos va a llevar a una crisis energética muy grande en el país. Y no solamente de salud. Por eso son 4 temas
que no se sabe cómo los van a solucionar, porque se están dedicados a hacer promesas grandes, que es lo que está trayendo a la gente. A la gente no le interesa que le incumplan, a la gente le gusta que le hagan promesas, y promesas que al final terminan no cumpliendo. ¿Qué fue lo que sucedió con este gobierno? Si uno mira el discurso del presidente Petro, el 7 de agosto del año 2022, hablaba de 10 puntos inamovibles. De esos 10 puntos, 9 no cumplió. Entonces, a veces como ciudadanos, y digo, en la gran mayoría no me sucede a mí, pero a veces como ciudadanos nos gustan que nos prometan cosas, como en el amor, pues, que nos prometan cosas que al final no van a cumplir. Y ese es un problema, porque lo que se necesita en este momento para salir de los problemas que tiene Colombia es realismo. Y parte de ese realismo pasa por los problemas que ya he mencionado, y particularmente de que no tenemos recursos para solucionar esos problemas, y vamos a tener que apretarnos el cinturón de manera muy fuerte, y eso va a afectar a muchas personas. A la gente no le gusta, como lo hice hace poco en una reunión con empresarios en el Nogal, después de oír las propuestas de seguridad. Las propuestas todas me gustaron, y lo único que le dije a los empresarios es: ¿ustedes están de acuerdo con lo que han propuesto? La gente: sí, estamos de acuerdo. ¿Quieren seguridad? Sí. Bueno, pues van a tener que pagar, vamos a tener que pagar todos, y tiene que ser a través de los impuestos. Entonces ahí la gente ya hasta me chifló por lo que había dicho, pero es que yo he gobernado, he estado sentado ahí, no como presidente o como alcalde, simplemente como secretario de seguridad, gobernando un tema de seguridad, y las cosas se solucionan en términos de seguridad con plata. Y si plata no hay, pues va a ser muy difícil solucionar los problemas. Oye, Hugo, estoy asombrado. Es que a mí me gusta leer mucho sobre Colombia, pero no sé por qué razones me había descuidado con su deuda pública. Y la deuda externa de Colombia se ubica en aproximadamente 242.000 millones de dólares. Y esto que hace poco hubo una reducción de 10.000 millones lograda entre marzo y mayo de este año. Actualmente esta obligación representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto Nacional, mientras que la deuda pública total, interna y externa, ronda el 60,8% del PIB. Oíme, no sabía que estaban tan atorados ustedes los colombianos, te lo digo con toda franqueza, porque uno generalmente cuando escucha a Colombia, si hay tranquilidad, si hay cómo está la guerrilla, los paramilitares, asuntos de droga, pero sé que es un país con una riqueza natural enorme, es un país bello Colombia, pero qué endeudamiento el que tienen. Ahora, solo dime algo, Hugo. Ese discurso de la espriella de mano dura responde a una necesidad ciudadana o al auge de un liderazgo fuerte en Latinoamérica, que lo estamos viendo en muchos de los países de nuestra región. Pues lo digo desde la experiencia que tengo en materia de seguridad. A la gente le gusta que diga uno: vamos a acabar con la delincuencia, los ladrones los vamos a meter a la cárcel, no sé qué. Pero si a los 8 días no acabó con la delincuencia, a los 8 días no tiene a todos los ladrones dentro de la cárcel, pues no hay caso. Y uno no mete a la fuerza a la gente a las cárceles. Y yo lo digo de manera muy respetuosa, pero Bukele, el modelo Bukele tiene esa debilidad, de manera particular en materia de seguridad. Y Bukele, no sé si lo sepa, pero creo que lo sabe. Bukele en 10 años va a estar siendo perseguido por la Corte Penal Internacional en términos de violación de derechos humanos, por la Comisión Interamericana, pues básicamente por la justicia. Casi que no podrá salir de El Salvador, si se quiere. Eso es lo que sucede cuando uno excede los límites en un Estado de Derecho. Y uno no puede meter a las patadas a todo el mundo a las cárceles, ¿cierto? Desde el punto de vista de seguridad. Entonces, yo creo que la situación no es fácil. Ojalá ya elegido un presidente en Colombia tenga la suficiente capacidad para pensar cómo va a gobernar. Y gobernar supone no solamente tener a alguien que diga voy a hacer, sino que tenga unos ministros que sepan en cada una de sus carteras qué hacer y que sepan de manera realista qué alcanzan a hacer y qué no pueden hacer y hasta dónde se puede con los recursos actuales, que son casi nada,
¿cierto? Y hasta dónde podríamos, si el pueblo colombiano, el Congreso y todo el mundo da salida a más impuestos, porque esto no se soluciona. Por dicho, cuando uno está en el Estado, la única plata posible que se consigue es a través de los impuestos, ¿cierto? Claro, hay que mirar la evasión, hay que mirar otras cosas, pero la economía se maneja con eso y el Estado se mueve con eso. El Estado no genera empleo, el Estado genera las condiciones para que el sector privado haga inversión y desafortunadamente acabamos con toda la exploración petrolera, ¿no? Petro dice que hay que acabar con eso porque el medio ambiente y demás, aunque el porcentaje mínimo de contaminación, de emisión de gases en Colombia es completamente mínimo, pero prefiere importar gas, que ya estamos importando gas, cuando podríamos ser autosuficientes. Ahora, el término de la deuda pública, pues no solamente se le debe a este gobierno, viene desde la pandemia, Claro. la deuda que ya se traía y desde luego ha venido creciendo. Pero pensemos de manera particular, cuando uno debe plata, ¿qué debe hacer? Pagarla, pagarla, no existe nada, esa plata se la prestaron, uno debe pagar y debe conseguir la plata para pagar, de lo contrario, llega un momento en donde nadie le vuelve a prestar a uno. Y ese es el problema que tenemos hoy en Colombia. Ahora, yo no quiero quitarle mucho tiempo a Hugo porque sé que hay muchos medios en América Latina que le están diciendo, por favor, queremos una reacción suya sobre lo que pasó en Colombia ayer, y él ha tenido con esta diferencia con frente a frente. Ahora, algo tiene de la Espriella para que haya ganado. Algo ha de tener de la Espriella para que haya ganado. Hugo dice, esas promesas, a la gente en América Latina le gusta que le prometan. Le gusta, le fascina a los latinoamericanos que nos prometan. Bueno, pero yo, y colocándome en tu posición, yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir hoy, yo creo que Bukele en menos de 10 años, Hugo, va a andar siendo perseguido por o no perseguido, siendo juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede ser que nos equivoquemos, pero yo sí lo creo y comparto eso con Hugo Acero. Pero algo tuvo ayer o en los últimos meses o en su historial de la Espriella que no leyeron los partidos tradicionales y el centro político. Porque mira, Fajardo y Claudia López son como los grandes perdedores de este proceso de ayer en Colombia, Hugo. Sí, sí, desafortunadamente, aunque digamos la votación de Sergio Fajardo fue de algo más de 1 millón y casi que ahorita los extremos, tanto derecha e izquierda, quisieran que esa votación, que es el millón que marca la diferencia, se ligara a cualquiera de los dos. Pero conociendo a Sergio hay que esperar cuál es la decisión personal que va a tomar. Pero digamos, eso realmente sucedió. Ahora, ¿qué llevó a que esto se incrementara? A veces, digamos, hay un efecto de Gustavo Petro que no se tuvo en cuenta. En la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro salió a apoyar al candidato, al candidato a la alcaldía, que es una persona que escribe novelas y demás, a Gustavo Bolívar. Y eso fue el abrazo del oso. Lo hundió. Lo hundió. Hasta el día viernes el presidente, claro, el presidente no ha dejado de hacer campaña desde el primer día. No ha dejado de hacer campaña. Hasta el día viernes está en plaza pública promoviendo el voto por Cepeda de manera abierta, irresponsable, ilegal, inconstitucional, porque eso es lo que está haciendo el presidente, participación abierta y descarada, ¿cierto? Eso fue lo que hizo. Y ese efecto que tuvo en Bogotá con Gustavo Bolívar cuando era candidato a la alcaldía, no lo midieron. Y no lo midieron también por lo que dijo el presidente, porque el presidente está obsesionado con que se haga una asamblea constituyente para cambiar la constitución, para quedarse con todos los poderes del Estado, para que haya reelección y en 2030 él vuelva a ser presidente. Eso no lo leyeron, y no lo leyeron bien, desafortunadamente. O sea, no lo leyeron bien y no lo siguen leyendo bien. Y creo que es ahí donde definitivamente los colombianos vamos a tenernos que mover. Por mi lado, mi voto va a ser en blanco, completamente en blanco,
completamente blanco, no me gusta ninguno de los dos candidatos, eso ya lo he hecho público, ¿cierto? No me gusta ninguno de los dos candidatos y cualquiera que sea, lo único que voy a hacer es tratar de apoyar porque el país no se siga hundiendo. Y tratar de que ojalá entren en razón, porque lo que se requiere realmente es un buen gobierno y un gobierno responsable, y ese gobierno responsable va a ser el peor gobierno, porque va a tener que aumentar impuestos, va a tener que aplicar efectivamente todas las medidas de seguridad, recuperar la seguridad en los territorios. Recuperar eso supone en algunos casos el incremento de la violencia inicial, pero hay que hacer un esfuerzo grande en materia de seguridad y eso no lo tienen por ahora los programas de los dos candidatos que están más opcionados a la presidencia de la República. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy en Colombia y creo que tenemos problemas y la única manera para solucionarlos es que ojalá hoy, desde mi consideración, los dos candidatos entren en razón. Ok. Y pues, hombre, ojalá no les pongan una camisa de fuerza, pero que por lo menos entren en razón, porque la verdad tenemos problemas de una campaña bastante loca. Fíjate que yo voy a cometer un acto de irresponsabilidad, Hugo, en este momento. Percibo que votaste por Paloma Palencia. No, voté por Sergio Fajardo. Ah, por Sergio Fajardo. Intelectual. Es más, quiero decirte, Renato, y la gente lo sabe aquí, todo el mundo lo sabe, yo fui coordinador del grupo de seguridad de Fajardo. Mire, Fajardo, todos los analistas, los académicos y todo, el mejor programa en todos los campos fue el de Sergio Fajardo. La solución. O sea, ojalá cualquiera de los dos candidatos por lo menos asumiera el programa de Sergio. Sí. Porque fue el único que tuvo programa. Los demás tienen promesas y promesas y promesas. Bueno, Claudia López también tiene algo de eso, escrito. Pero, por Dios, los demás es discurso, discurso, discurso. Y de veras, ojalá sepan que para gobernar se requiere experiencia. Y los dos candidatos que quedaron no tienen la más mínima experiencia en términos de gestión de Estado. Ni la más mínima. No han sido servidores públicos responsables de ni de un peso siquiera, de un peso. Qué peligro en que estamos. Sí, sinceramente, no tenía esa visión de Colombia, Hugo Acero. Pues yo lamento tenerla desde Colombia. Sí, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Y eso que tú estás diciendo me hace preguntarte si Petro fue el síntoma del descontento en 2022 de la espriella, ¿es hoy la respuesta? ¿O el péndulo de una Colombia cada vez más polarizada? Como quiero tanto a Colombia, yo no quiero a una Colombia de hace 30, 40 años, Hugo. No queremos eso, pero estamos pensando en algunos sectores económicos y desarrollo por las mismas circunstancias y por eso requiere un gobierno responsable. Realmente requerimos un gobierno responsable y todos estamos en el barco, ¿no? Hay una cosa perversa en política que sucede en Colombia, yo creo que en la mayoría de los países, es que estamos en el barco y ya estamos en alta mar, ¿cierto? Y si llega alguien a gobernar que no nos gusta, nos dedicamos a abrirle huecos al barco para que se hunda. Y si se hunde el barco, se hunde con todos los que estamos en ese barco. Es una cosa perversa. La oposición, cualquiera que sea de un gobierno, quiere que al otro le vaya mal. No le importa si al país le va mal y a ellos les va mal. No, es que si a un gobierno le va mal, como pasó con este gobierno, como también pasó con el gobierno de Duque, que fue un desastre, ¿cierto? Si a esos gobiernos les va mal, pues nos va mal a todos, no existe ninguna posibilidad. Los mejores gobiernos son los que logran realmente hacer desarrollos importantes en beneficio absolutamente de todos. Es que gobernar supone gobernar absolutamente para todos los ciudadanos. Gobernar sin importar la ideología política. Vea,
preocupado en muchos lugares que he ido a hablar sobre seguridad, en donde los propios mandatarios le dicen a uno, sabe que yo no trabajo con ese gobernador o yo no trabajo con ese alcalde los temas de seguridad, a mí no me importa qué pase en ese municipio, qué pase en ese departamento, porque además son opositores a mí. No, es que gobernar supone trabajar para todos. A la gente se le olvida una frase bonita, o un término, un concepto bonito, y es servidor público. Gobernar de un presidente es el primer servidor público y servirle al público sin interesar si son de derecha, de izquierda, a la gente que va a beneficiar. No, a todos los ciudadanos los debe hacer. Tenemos dificultades y yo creo que el país se polarizó. Yo no me imagino si gana Abelardo, que seguramente va a ganar, el 8 de agosto. Va a haber protestas, marchas, bloqueos, aparecen las guardias indígenas, las guardias cimarronas, las primeras líneas. No, esto va a ser, por dicho, paro tras paro, paro tras paro. El país va a estar completamente bloqueado porque además Gustavo Petro pues va a estar ahí al frente, eso no nos digamos mentiras, va a estar ahí al frente gritando patria, revolución y muerte, alguna cosa de esas va a estar gritando. Pues mira que ese panorama que narra se me parece mucho al de Honduras. Hoy tenés a los médicos hondureños parados, tenés a los maestros parados hoy. Transporte de carga pesada. Al transporte también otra vez hoy. Carga pesada, no, es Otro todo. no, Sí. eso fue hace una semana que tuvo el transporte de carga bloqueando una carretera fundamental en la economía de Honduras. Pues eso que estás narrando ya lo estamos pasando aquí. Hoy los docentes tienen las labores suspendidas a nivel nacional y los médicos también. Yo creo que esa empatía, esa simpatía que usted siente por Colombia pasa precisamente por esto que está mencionando. Si usted le quita el acento a Hugo y le pone acento hondureño, la radiografía que ha hecho es precisamente la problemática nacional, guardando las distancias con las problemáticas entre Colombia y Honduras. Nosotros somos una pequeña Colombia. Si usted analiza la situación del país en el corredor atlántico, muy similar al colombiano, es decir, Hugo, muchas cosas similares que pasan en Colombia pasan también en Honduras. Por eso esa empatía creo que tiene Renato. Pero también hay una cuestión que lo único donde no comparto con Hugo, ¿no? Porque nos ha hecho una radiografía de la situación problemática de Colombia, histórica, los últimos 30 años, políticos tras políticos haciendo las mismas campañas, teniendo los mismos resultados, en todos los temas. Hoy llegan dos posibles candidatos, uno con mayores probabilidades, que son disruptivos, no vienen con conocimiento ni con experiencia de la gestión gubernamental, pero si analizamos todos los políticos colombianos que han tenido experiencia gubernamental, tienen a Colombia en la situación en la que está en este momento, muy similar a la nuestra, Hugo. Entonces yo creo que es una oportunidad interesante, disruptiva, de un par de colombianos que quieren generar algo distinto. Me parece que es una oportunidad interesante. Yo sé que Petro va a estar ahí con toda la gente generando ese caos. Ya eso se percibe, por supuesto. Pero hoy por hoy, recordemos, el año pasado mataron a un candidato. Este año, uno de los candidatos recientemente tuvo que andar con chaleco antibalas, tuvo que andar con 35 guardias de seguridad, pero aparte de eso, para poder salir públicamente, tuvo que poner una plataforma que lo pudiera separar de cualquier atentado para que lo pudiera matar. Eso es Colombia. Eso es prácticamente un grito, reitero, de lo que está pasando en América y en la región que nos está dando Colombia. Ok, pero miren, Iván Cepeda sacó cerca de los 10 millones de votos y yo lo que leía en los últimos meses es que el director de la campaña política de Cepeda era Gustavo Petro. Entonces, si Petro conserva un caudal cercano a los 10 millones de votos, podemos hablar realmente de una derrota del petrismo. Pero antes de que me respondan a esta pregunta, Omar, sobre todo lo que ha escuchado, que ha dicho Hugo Acero, porque me dice ya la producción, hoy a cargo de Josep Santana, porque Carlos Andino está de vacaciones, que ya está Juan Carlos Velázquez, un interesante analista político colombiano también conectado con Frente a Frente. Omar, ¿qué decir de todo esto? Yo creo que Colombia, esta generación que tienen ahorita de votantes,
son víctimas de la injerencia extranjera para votar por candidatos, en especial Abelardo. Abelardo es el candidato de Polymarket. Polymarket, la familia Trump maneja Polymarket. Polymarket es la mayor expresión de mercados de tendencias, donde la gente se pone a invertir dinero por el sí y el no. ¿Cuál será? ¿Abelardo va a ganar? ¿Sí o no? ¿Cuánto apuesta esto? Estamos hablando de millones de dólares. En el caso del estrecho de Hormuz, Polymarket ha estado. En este caso de Colombia igual. El señor exministro hablaba de repente la gente... No, fuiste tú. ¿Por qué es que se está votando por esta persona? Polymarket tiene una capacidad para influenciar las pantallas extraordinaria, donde mediante algoritmos empiezan a brindar un montón de información y la gente que ve su cumbia, que ve cómo está su pueblo, de repente aparece un anuncio que le dice que vote precisamente por esta persona. Estamos ante un nuevo cambio sobre la influencia y eso explica los outsiders. Los outsiders no solamente están siendo influenciadores directos, face to face, sino que también ahora los medios. En la medida que sigamos siendo expuestos a lo que serían estas pantallas, vamos a tener esa situación. Se ha dicho algo aquí en el panel, no estoy de acuerdo. Milei va a terminar de hundir a Argentina. Lo que lo ha salvado es precisamente las explotaciones de vaca muerta, que realmente no esperaban hallar petróleo y gas ahí, y donde los pasos que se dieron de apertura para explotación, desde la bomba que sustrae el petróleo y el gas hasta el puerto de exportación, va a ser inversión norteamericana sin ningún peso argentino. En el caso de Bukele, si Colombia aspira a aplicar de Bukele, están mal. ¿Cuántas veces cabe El Salvador en Colombia? Un montón de veces, no tengo la situación, pero Bukele, el éxito fue control territorial. Ahorita en Colombia no hay control territorial. Tenemos al Golfo, el cartel del Golfo, que domina todo lo que es la droga, que le cobra a todos, hasta las mafias de migrantes. Tenemos a una situación en la cual hace 10 días hubo una confrontación de indígenas. Nunca había visto yo eso, de confrontación palo a palo, y que murieron dirigentes indígenas en una llanura, algo como que uno está viendo una película, pero eran cientos enfrentándose. Y yo decía, bueno, ¿y el gobierno de aquí dónde está? Y tenemos algo que le falta, que tiene que analizarse acá, y yo sé que ya lo hizo el exministro de Defensa. Se está cerrando una puerta de Colombia, está quedando encerrada. La encerrona que le da Estados Unidos con Venezuela, las posiciones que está teniendo el presidente Noboa en Ecuador, y también lo que ha acontecido en Perú actualmente referente a la determinación hacia dónde van las votaciones. Yo creo que, estimado amigo colombiano, tienen que seguir muy de cerca las tendencias de Polymarket. Polymarket está abriendo la puerta para nuevas injerencias extranjeras en la política de un país y que todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta el dinero fácil y apostar. Ok. Ya me dirás si están de acuerdo con eso de Polymarket. Ya me dirán. Solo dejen ir a una pausa comercial porque ya está conectado también Juan Carlos Velázquez, analista político. Perdimos la conexión con Hugo Acero. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí con Frente a Frente esta mañana. Solo permítenos hacer una pausa comercial, escuchar algunas reacciones de nuestros panelistas aquí internamente. Ya se incorporó Hugo. No sé si Hugo y Juan Carlos coinciden, si tienen disensos en algunas posturas. Bueno, eso lo vamos a saber en este momento, pero a nosotros los hondureños nos interesa Colombia. Bueno, alguien podría estar diciendo en la mesa, ¿y quién le ha dicho a Renato que nos importa Colombia como él lo manifiesta? ¿Por qué no se mete a los problemas nacionales? Mira, yo digo, y yo estoy de acuerdo con Carlos,
que muchas de las soluciones en América Central, siendo países independientes, pasan muchas veces por la experiencia de Colombia y las relaciones de Colombia con el mundo y con Estados El Unidos. ejemplo de Medellín. Medellín es un ejemplo interesante que podemos replicar precisamente en Tegucigalpa. Ok, voy a la pausa y enseguida seguimos aquí con Frente a Frente, el tema de hoy con Luz Madrid. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. El tema del día, con el triunfo de Abelardo de la Espriella, ¿Colombia está mirando hacia el modelo de Bukele o esa comparación es exagerada? Esa es la pregunta. Envíe sus mensajes al número de Frente a Frente 9773-6065 y también puede escribirnos a través de X Frente a Frente HN. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:52 de la mañana, ubicados desde Miraflores. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento por este sector. Si usted viene del residencial Honduras, si usted viene de este sector o de Miraflores también y se dirige hacia el Hospital Escuela o al Boulevard Suyapa o Tres Caminos, el tráfico vehicular a esta hora es bastante lento. Por lo tanto, puede buscar otra ruta alterna si usted va para su trabajo o va para otro destino. A esta hora de la mañana, usted viene de este sector del Boulevard Suyapa y se dirige hacia el Boulevard Fuerzas Armadas o colonias aledañas, así como residencial Miraflores o colonia La Kennedy, está bastante fluido. Por lo tanto, es recomendable que usted circule por este lugar, por aquí, por el Plaza Miraflores o también por el Boulevard Centroamérica. En cámara de Cristian Muñoz, María Fernanda Rodríguez, para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Mensajes a través de X. Denny del Cid ha escrito lo siguiente: lo que dice el señor Acero es que en 10 años los comunistas van a perseguir a Bukele cuando vuelvan al poder, por eso hay que erradicar esa ideología perversa. Ya no puede haber en estos países una derecha oposición controlada que termina siempre entregando el poder al comunismo. René Sierra escribe: y Trump, a quien quiere, recuerden que necesita medicamentos para sus enfermos. Comercindo Hernández escribe: no sé en qué momento Colombia escogió a un guerrillero como su presidente. Llegó el momento de sacudirse de ese polvo maldito del comunismo que tanto daño le hace a los pueblos. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Honduras. Otro televidente ha opinado: ganó el candidato de Trump y si Colombia ocupa plata, allí está Trump y los dólares para apoyarlos. Ismael Ochoa ha escrito: Colombia decidirá de cara al balotaje ese 21 de junio a través de los votantes moderados que se consideran marginados políticos, los que definirán su próximo presidente. En el caso del candidato Abelardo de la Espriella, deja de ser un outsider desde el momento que se identifica como un defensor del uribismo. Dios guarde a ese país de los votantes pensantes para evitar caer en las garras del mal.
Emil Ruiz opina, el modelo Bukele es admirado por casi toda la población latinoamericana que sufre los efectos de la violencia. Bukele no ha cometido crímenes de lesa humanidad como para ser perseguido por alguna corte internacional. Su modelo carcelario es una copia del modelo carcelario en Estados Unidos. Son algunos de los mensajes. Siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Les recuerdo el número 9773-6065. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Solo les voy a pedir con todo respeto algo, porque se me fue el tiempo en la primera hora. Y ustedes saben que este es el programa matutino. Yo no me gusta ser así como posesivo, más vistos, sino el más visto. O sea, que tiene una pauta comercial enorme frente a frente. Así que solo les voy a pedir así brevedad en las participaciones para que podamos salir de los compromisos comerciales y dejen ustedes el criterio sobre lo que está pasando en América Latina y especialmente en Colombia. Antes de escuchar a don Juan Carlos Velázquez, Nelson Castañeda, con algunas valoraciones de lo que se ha debatido hasta el momento aquí en Frente a Frente. Sí, mire, difícil estar hoy hablando de Colombia cuando los problemas del país son graves. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero yo creo que es importante porque hay una influencia. Sí, y además hay que oxigenar al pueblo, porque... Y hay un mensaje que sí, yo creo que es importante decirlo, y yo creo que el exsecretario lo decía y lo entendí muy bien. Los últimos años, lo que hemos visto en Honduras, y lo estoy viendo ahora en Colombia, lamentablemente la democracia cada vez se ve más debilitada, y es que el pueblo está eligiendo el polo opuesto como voto de castigo, y no está buscando una reconstrucción de país, no está buscando instituciones sólidas, fuertes. Está buscando pues votar por el que ya me incumplió este lado, voy con el otro y vemos qué pasa. Y él lo decía, ¿verdad? En tema de seguridad, y hay que decirlo, Colombia en 2025 alcanzó la tasa de homicidio más alta desde el 2021, cayó al puesto 99 de 182 países en el índice de percepción de corrupción. El plan, Paz Total, fue un rotundo fracaso y el candidato bendecido por Petro pues dice que lo va a continuar porque confía en él, pero sale el candidato Abelardo a decir plan Bukele, populismo penal, esto es lo que les ofrezco, voy a combatir la extorsión, todo el narcotráfico, etcétera. Cuando Colombia, y ahí es donde cierro con esto, sin dinero, buscan solucionar o están prometiendo solucionar el tema de que Colombia recauda o tiene el acumulado del casi el 67-70% de la producción de cocaína en el mundo. Y en el gobierno de Petro, la erradicación de los cultivos de la coca cayó en un 90%, algo histórico. Entonces se pregunta el exsecretario de Seguridad, ¿con qué dinero le van a dar vuelta a esta situación? ¿Con qué dinero o bajo qué condiciones van a darle vuelta a la crisis que existe actualmente en Colombia en materia de seguridad y corrupción? Entonces, esos son los cuestionamientos que se hacen, esas promesas que muchos las perciben como vacías y al final replica mucho y se asemeja mucho con lo que pasa en nuestro país. Yo creo que llegó el punto ya donde debemos de empezar a votar de manera consciente y exigiendo, no promesas vacías, porque él mismo lo dijo, en unos meses, cuando llegue el nuevo candidato, van a haber tomas, porque no va a poder cumplir. Entonces, ahí es donde necesitamos ya más planes de gobierno sólidos, coherentes, reales, porque si no va a pasar lo mismo que está pasando en el actual gobierno. Se prometieron muchas cosas y en la actualidad se están dando cuenta que muchas de esas no se van a cumplir por las condiciones que se le dan. Brevemente, Carlos Calix, de la Estrella, es un candidato Polymarket. Por todo lo que dijo Omar García hace unos segundos. Yo creo que es un candidato de coherencia extrema y que definitivamente ha logrado catalizar la problemática
colombiana, especialmente creo que ha entendido a los más jóvenes. Yo creo que hay un porcentaje importante de la población colombiana que está entre 33 y 55 años, que quieren algo totalmente distinto y que de alguna manera ha logrado comunicar correctamente ese sentir, especialmente de esa población que inclusive él también representa. Atinando, creo que a un mensaje bastante claro de lo que requieren los colombianos. Yo creo que el papel fundamental que ha tenido él en la candidatura pasa precisamente por tener un buen estratega. Te dejo ahí y luego me profundiza sobre eso. Le pregunto a Juan Carlos Velázquez, primero diciéndole gracias por estar aquí en Frente a Frente de Canal 5 en Televicentro de Honduras. Juan Carlos, ¿el voto de ayer en Colombia es por esperanza o por miedo? ¿Qué crees? Buenos días, compañero Renato, a todos los panelistas, a Hugo aquí en Colombia, que es un gran experto en seguridad. El voto ayer en Colombia es un reflejo del mundo, no somos tan singulares. Bien lo decían ustedes, después del COVID, la gente perdió la paciencia. Si ustedes revisan en el 2024, que hubo elecciones en la mitad de los ciudadanos del mundo, en el 94% de los casos cambió de ideología. Si estaba en derecha, fue para izquierda, de izquierda a derecha, porque la gente no tiene paciencia. Y ningún gobierno en un periodo soluciona nada. Entonces los populistas de izquierda y de derecha prometen soluciones fáciles que son imposibles, pero es la ilusión de la gente. Entonces, ¿qué nos enseñaron y ya acostumbraron? Polymarket es una plataforma, las redes también. Ese no es el problema. El problema es cuando los líderes no leen la realidad del país. ¿Qué hizo la gente de La Espriella? ¿Qué leyó? Y Hugo lo explicó seguramente antes en el programa. La violencia se incrementó. La paz total fue un fracaso. Ah, pero es que eso ocurre en las zonas alejadas del país. Pero lo que no ocurre en las alejadas, sino en toda parte, es que la medicina, la salud, en Colombia, que no era perfecta, al menos sí le daban la medicina semanalmente a la gente que necesitaba. En este gobierno no llega la medicina. Entonces, ¿qué hizo la gente de Abelardo? Darse cuenta que le dolía a la gente y emotivamente crear soluciones fáciles que nunca se pueden solucionar así en las redes sociales, y Polymarket leyó eso. El problema no es la herramienta, el problema es no sintonizarse con la gente. Y la gente aquí tiene una percepción de que la ilusión de hace 4 años, que con la izquierda que nunca había gobernado en Colombia, podía solucionar temas. Y en la práctica salió que un presidente que le gusta más ser político que gobernante, fue jefe de campaña de Cepeda todo el tiempo en vez de gobernar, y la gente dijo, ay, por ahí no es. ¿Qué encontraron? Un candidato que se enfrentara a ellos. Porque en Colombia, como en el mundo en general, nos acostumbraron no a una discusión en la biblioteca, sino a una pelea de boxeo, subirnos al ring. ¿Qué ganó en Colombia ayer? Los 2 boxeadores más fuertes. Porque el centro, esa idea, Hugo, que bien lo explicaba ahora, de un Fajardo con experiencia, Claudia López con experiencia, no pegó. Las elecciones son emocionales, no racionales. No es concurso de méritos. No es el que más sepa ni mejor programa, que más quisiéramos. Pero el mundo no es ideal. Pero, compañeros en Honduras, somos como el mundo. O le pareció muy racional la elección de Donald Trump, o cuando Milei sacó la motosierra. Pero pongamos también casos de izquierda. Es decir, esto es un ciclo donde se mueven las emociones. Hay una herramienta que son las redes sociales que ayudan a exacerbarlas, y el que lo lea bien logra triunfos como este. No ha terminado, pero la derecha ayer sorprendió en la oposición con un señor que no era muy conocido, llamémoslo un outsider, pero que logró leer muy bien lo que a la gente le falta. Yo les hablo desde Medellín, que ahora comentamos de Medellín y Antioquia, no porque sea importante nosotros por el patriotismo regionalismo, sino porque Antioquia, mi departamento, aporta el 13% de votos del país. Y ayer, por ejemplo, para darles un ejemplo de que aquí es el departamento más antipetrista de Colombia, fue la región que más votos le aportó a Abelardo de la Espriella. De cada 100 votos, Antioquia le puso 16.6. Bogotá, que tiene muchos más votos, le puso a Abelardo 14.9. Esta región es antipetro, oposición, y ayer lo ratificó. Y miren las cosas como de simpáticas. Este ciclo en Colombia es Uribe Petro, Uribe Petro, Uribe Petro. Uribe es el jefe de la oposición, pero ayer Uribe tenía una candidata que no se sintonizó con la gente, pero sí se sintonizó a Abelardo con la oposición. Es decir, Abelardo le quitó la oposición a Paloma y a Uribe y se la tragó enterita. Y ahí vamos como vamos.
Y yo le quiero dar un poquito de contexto a los hondureños. Es que Petro prometió paz total, prometió seguridad y salud. Y al no haber conseguido nada de eso, se convirtió en un lastre para Cepeda. ¿Así lo consideras, Juan Carlos Velázquez? Lo digo de otra manera. Cepeda sin Petro no tendría un solo voto. Cepeda como candidato no existe, él es un símbolo. ¿Por qué un símbolo? Y yo hablo exagerado, pero está muy claro así. En este siglo en Colombia, Uribe ha sido el más ganador, 2 veces presidente en primera vuelta, único en primera vuelta, y sigue ahí dando guerra, digamos, democráticamente. ¿Qué ocurre? Que para la izquierda y para Petro, comillas, entiendan bien el tema, el diablo de la izquierda en Colombia es Álvaro Uribe. Y Cepeda, que no es un candidato muy destacado, logró algo muy importante para ellos. Ha sido el único en Colombia que derrotó, comillas, al diablo de la izquierda, que es Uribe. Recuerden ustedes que el año pasado Cepeda metió a la cárcel a Uribe. Que en segunda instancia se revisó y salió, es distinto. Pero él se convirtió en candidato porque era ese símbolo que derrotó a Uribe. Pero candidato, pues show, como es hoy en día, nada que ver. Entonces, sin Petro, Cepeda no existiría. Y le doy un dato que lo confirma. Hace 4 años, en primera vuelta, en la fecha de hoy, Petro sacó en Colombia el 41%. Cepeda ayer sacó en Colombia el 41%, porque Cepeda no tiene nada adicional que no sea Petro. Y bien lo explicó Hugo ahora, y ustedes lo dijeron, Petro se dedicó a ser jefe de campaña. Nunca en Colombia un presidente haya abusado tanto, hacer política tan de frente como Petro, que la semana pasada estuvo desesperado por todo el Caribe, son 7 departamentos que tienen el 20% de los votos buscando votos, porque Petro sabe que Cepeda en sí mismo no existe, que la causa es Petro como jefe de debate y que en ese sentido no podíamos hablar de que Petro fue el lastre de Cepeda, porque Cepeda no existiría sin Petro. Es el petrismo. Claro, hemos hablado de lo que políticamente tiene a Petro contra las cuerdas, pero ojo, que Petro hizo 2 cosas que políticamente son muy rentables. La primera, este año hizo un aumento salarial 23% cuando la economía daba el 5%. ¿Sabe cuánta gente se benefició del bolsillo? 2.100.000 personas. Y un segundo elemento muy político. Cambió el subsidio de la tercera edad de 80.000 pesos colombianos, no sé cómo será el cambio con ustedes, pero pasó a 350.000, casi 4 veces. Entonces, 3 millones de adultos mayores reciben 3 veces más de subsidio de ese gobierno de Petro, que por malo que sea, le mete plata al bolsillo. Y 2.100.000 empleados reciben de Petro 15% más de salario que le mete al bolsillo. Sí. Por malo que haya sido Petro, políticamente se ven los votos ahí. Todavía está peleando, es por eso, porque incumplió en unas, pero tiene claro subsidiando gente para comprar votos en otros campos. Ese puntito me da para hacerte la siguiente pregunta, Juan Carlos Velázquez. No podemos desconocer que casi 10 millones de votos sacó Cepeda. Vaya, creamos que es por Petro. Hay esperanzas, porque esos 10 millones demuestran, casi 10 millones demuestran que los colombianos tienen esperanza en Petro o en Cepeda, en la izquierda. Y es un país que no ha sido nunca nada de izquierda. ¿Cómo entender esto? Hay que entenderlo de 2 maneras. Lo primero es que cuando uno polariza es que hay 2 lados. Y este lado de la izquierda logró, recuerda de 4 años, primera vez la izquierda en el poder, llegar. Petro solo no llegaba. ¿Qué tuvo que hacer en segunda vuelta? Buscar votos en el centro, de partidos políticos y demás. Sin embargo, lo que ha pasado es que en la polarización, el presidente, que no es su deber, es al contrario, se ha dedicado a dividirnos entre ricos y pobres. Y en ese sentido ha dicho, el defensor de los pobres soy yo. Y ya he hablado yo de subsidios directos y de plata en el bolsillo de la gente. Entonces no es un tema casi que de esperanza, sino de supervivencia. ¿Qué familia dice, un gobierno como se llame, me da 15% más de salario, que no es lo normal, me voy a quejar? Con eso tengo. Es suficiente para estar con ellos. Porque recordemos que hemos hablado de un país que no es perfecto. Es el segundo más desigual de América Latina. Un dato adicional para que entendamos por qué el petrismo sigue tan vivo. Ya hemos hablado de muchos subsidios. En Colombia, la población se divide por estratos sociales, como el ingreso económico, las posibilidades que tiene. El estrato 1, 2 y 3 son los de menos ingresos. Y el 4, 5 y 6 los de más ingresos. Miren, hemos hablado de 6 categorías. Miren las tablas como son en Colombia. La 4, 5 y 6 que tienen más ingresos solamente es el 9%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 votos, los que tienen con qué, solamente ponen 9 de cada 100.
Pero los más pobres, los del 1, tienen el 20%. Los del 2 también muy pobres, el 40%. Y los que sí un poquito menos mal, el 3 o 3 tienen el 30%. Entre el 1, 2 y 3, que son todos de abajo, tienen el 90% de los votos. Entonces, si al 90% que el salario les condiciona la vida, les dan un poquito más de plata, ahí está la ilusión. Entonces, son cosas que hay que ir entendiendo, es qué está pasando, qué momento hay, y por eso hoy vemos todavía un cara a cara, entre comillas, muy parejo, 43-41%, la diferencia entre el candidato de la oposición, que es de la Espriella, y Cepeda, que es de Petro. Hugo, que es un hombre técnico y especializado en temas de seguridad, pues debe sufrir muchísimo, porque es cuando uno estudia números y técnica y método, sufre mucho con el populismo. Petro ha sido un populismo descarado, pero tiene cosas políticamente rentables. Y Renato, me da pena decirlo, estamos en política. Y en campaña, que es buen candidato, no buen gobernante. Buen gobernante llega después, que no llegó con este señor. Por eso yo me intereso en seguir la política de Colombia, porque se parece tanto a la hondureña, o la hondureña se parece tanto a la colombiana, que cuando los escucho hablar a los colombianos, digo yo, parece que están hablando de Honduras. Y siempre me he hecho la pregunta, aquí se la formula a ustedes, ¿qué busca Colombia? ¿Un presidente o un redentor político? Hugo, ¿qué busca Colombia? Bueno, la verdad es que esa imagen y trata de esperando Godot, esperando a Dios, es más o menos la misma, ¿no? Estamos esperando un Dios que nos saque de este desastre de manera mágica. Eso no ha cambiado, realmente no ha cambiado, y por eso Juan Carlos sabe lo que uno sufre desde el punto de vista profesional y técnico cuando se encuentra con este tipo de personajes. Pero de veras, están esperando un redentor. Así lo desilusiona el mes, no importa. Pero ya por lo menos ese mes fue satisfactorio haberlo tenido cerca, y luego se da cuenta que Dios no llegó. Y pues, va a tener que seguir esperando a otro Dios, porque es más o menos como la lógica. Solamente apelaría, ojalá, y esto lo escribo y lo digo, apelaría a quien gane que sea lo más responsable y racional posible. Va a ser un poco difícil con los dos candidatos, pero, porque es que tienen una fanaticada que demanda plata, demanda sueldos, demanda... Mire, la manera como han crecido el sector público a punta de contratos de prestación de servicios es increíble. Un presidente racional, con la crisis que tenemos en los distintos sectores, va a tener que acabar con todo eso. Y lo que sucede es que si gana Cepeda, va a tener que seguir manteniendo gente que ni siquiera va a trabajar. No van a trabajar, tienen contratos y no van a trabajar. Eso es terrible desde el punto de vista del país, pero es lo que sostiene. Es más, algunos de ellos se dedicaron y se han dedicado durante estos últimos meses de gobierno a tratar de sacar tajada, porque la verdad hay que decirlo, de lo que queda del Estado, de lo que queda del gobierno. Un poco, yo no me voy de aquí sin llevarme algo. Ese es el tema. Realmente muy pocos servidores públicos se han contratado honestos, y ese es un problema grave. Los niveles de corrupción de esta administración y de las anteriores, hay que decirlo, pues son altos, y eso nos tiene en una situación bastante difícil. Entonces, yo creo que los colombianos, en su gran mayoría, como Godot, vamos a esperando ese Dios que ojalá llegue, ojalá algún día. No, miren esta afirmación, y es que tiene que ver con la realidad y otra con el deseo, el mundo ideal. Qué bueno un gobierno responsable. En la polarización no es posible, porque el escenario es de pelea. Entonces, hoy lo que esperan un bando es derrotar al otro. No está pensando en país, está pensando que si derrota al otro va a salvar al país, cuando eso es lo de menos en la polarización. Miren cómo se aprende, es que es una belleza. Me gusta mucho el enfoque de frente a frente que dice, no es solo Honduras, es el mundo, España. El concepto se llama malmenorismo. Elijamos el menos malo, porque el mío es malo, pero el otro es peor. O sea, ilusión. A mí no me gusta el personaje que voy a referir, pero dijo una frase que me parece interesante. Un señor, Jaime Bailey, que es como un poco estrambótico, el peruano, hace como 15 días dijo, oiga, escucho a los colombianos muy exigentes,
que Cepeda es imperfecto, que Las Piedras es imperfecto, que Paloma es imperfecta, que Fajardo es imperfecto, ustedes van a elegir presidente o al Papa. No, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y uno de estos dos, y Hugo pues debía haciendo fuerza por Dios con este par de señores, que el discurso de anoche fue horrible para la democracia. Claro. Más todavía Cepeda insultaba más a Las Piedras o Las Piedras Cepeda, e insultaban a los ciudadanos que apoyaban esas campañas, y son las mayoritarias. Déjeme decirle de esta manera, en la historia de Colombia, claro, como el censo cada 4 años crece, hay más gente pues votando, pues, pero en la historia de Colombia, nunca en primera vuelta 2 candidatos superaban el 40%. Y ayer, de Las Piedras 43 y Cepeda casi 41. Quiere decir que la mayoría de este país, que votó ayer como nunca en la historia en primera vuelta, porque el récord era hace 4 años 55%, de ayer fue 58%, como una decisión, por equivocada que nos parezca a los técnicos, a los que saben de gobierno, el país mayoritariamente tienen 2 personas que nos parecen de verdad muy difíciles para gobernar, su aspiración de que derrote al otro. De ahí sale el presidente, por imperfecto que sea, porque no vamos a elegir al Papa. Esto es lo que hay. Entonces, el problema de fondo en la democracia es que estos políticos inteligentemente para hacer campaña entendieron que es moviendo emoción, no razón, que es despertando la rabia, no la esperanza, que es buscando polarizar, no integrar. Y ahí van. Y mientras sigan ganando, no hay esperanza de que esto cambie. ¿Quién va a cambiar la forma si va ganando? Entonces, realmente yo entiendo lo que estamos sufriendo todos. En Colombia, déjenme decirles, compañeros de Honduras, afortunadamente todo nos llega tarde. Pues eso no es bueno ni malo. Uno esperaría algo que aprendiéramos. Ve, viene la amenaza, aprendamos, no aprendemos nada. Un solo dato. La izquierda llegó al poder hace 4 años en Colombia. Y en América Latina estaba saliendo del poder de 20 años de estar en el poder, que era el tema de Cristina Kirchner en Argentina, que era el tema de Evo, que era el tema de Rafael Correa. Aquí nos llega toda tarde, el problema, Hugo, es que no nos prevenimos y aprendemos de los demás. Y okay. Aquí vamos. Ok, y termino ya, solo tengo 1 minuto 30 segundos para ambos. Los votos de Fajardo y Claudia López, ¿para dónde se encaminan, Juan Carlos? Hugo conoce mucho a Fajardo. Y Fajardo es un hombre responsable, pero con una superioridad moral que la gente no acepta. Un hombre bueno, preparado y demás, pero él dice que todo es puro y perfecto. Él está buscando al Papa. Y entonces es muy probable que mucha gente de Fajardo busque al Papa, y el Papa no está en esta elección. Hay 2 señores muy peleadores, 2 boxeadores muy bravos. Y Claudia López, déjeme decirlo de esta manera, señora responsable. Es la mujer en Colombia que ha gobernado el cargo más importante de la historia del país, Bogotá, que es la capital. Una señora seria. Usted puede estar de acuerdo con ella, pero seria. Pero va a ser una barbaridad. No sacó nada en la votación, no existe. Es que las elecciones son números. Ay, por mi voto el Papa. Y por el otro votaron 100 que no saben leer. Ganó 100-1. Estos son elecciones de votos. Entonces, Claudia López, cuando quiera ir, no pasa nada. Y de Fajardo seguramente porque son muy reflexivos y buscando al Papa y de todo, el 90% van como Hugo, estar en blanco. Hugo, me da pena pues tan descarnado, pues yo hablo en blanco y negro. Hugo, ¿para dónde van esos votos de Fajardo y López? Yo creo que la mayoría de Claudia realmente se van para Cepeda. Yo no creo que se muevan. Son poquitos, 250,000, algo así, van a terminar ahí. Y en el caso de Fajardo, pues definitivamente de manera autónoma muchos vamos a tomar decisiones y eso es decisión personal. Yo le decía a Sergio en algo que le escribí, ojalá en su discurso no diga que deja en libertad a sus electores porque la verdad nunca estuvimos presos. Eso, yo no sé por qué los políticos hablan de, esa es mi ficha, hablan mal de la gente, esa es mi ficha, no, y lo dejo en libertad, no nos tenían amarrados. Yo creo que el discurso debe estar orientado hacia allá y seguramente, como en mi caso, que ya canté mi voto desde las 6 de la tarde del día de ayer, en blanco, seguramente una gran mayoría va a hacer lo mismo, pero no porque yo quiera o porque Sergio quiera, sino porque son decisiones personales en una agrupación de personas que estuvimos ahí por convicción y que así como entramos, podemos salir tranquilamente sin que nadie nos diga hacia dónde debemos orientar la mirada.
Y miren, y así como está el mundo, así como está el mundo, así como inició su intervención Juan Carlos Velázquez, si es que ya hay gente en el mundo que ni en el Papa cree como referente. Solo escuchen a Federico Jiménez Los Santos en su radio, en Es Radio de España. Dice que es gran católico, hombre, pero dice que es como el diablo, el Papa, dice. Imagínense, imagínense. No quiero meterme a ese asunto porque yo me considero un cristiano. Pero miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo de loco, que hasta los católicos como Federico Jiménez Los Santos ahí está cuestionando la llegada del Papa y las políticas del Papa y su encíclica, ahora que va a viajar a Madrid, España. Les agradezco mucho, Hugo Acero y Juan Carlos Velázquez, porque ¿saben qué? Al escucharlos hablar, parece que están hablando de Honduras. Muchas gracias por sus reflexiones. Bueno, con mucho gusto. Pausa y enseguida nos quedamos aquí con nuestros invitados Nelson Castañeda, Carlos Calix y Omar García, que tienen mucho que sacar después de todo lo que han escuchado. Volvemos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: médicos y docentes se van a protestas por promesas rotas del gobierno. Videos muestran pelea entre policías y ciudadanos. Hay varios detenidos. Tía y sobrina pierden la vida en accidente en Olancho. Eran estudiantes. Estas y más noticias en tunota.com. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes en WhatsApp. El problema con el modelo de Bukele es que es mal negocio para todos los políticos y gobiernos corruptos, como por ejemplo el nuestro, Honduras. En Honduras no hay un liderazgo de transformación, sino personas frente al poder con el único propósito de despistes económicos personalizados. Renato, ¿en cuánto tiempo obtuvieron los resultados de sus elecciones los colombianos? Es ridículo comparar cualquier elección con la de Honduras. En Colombia no existe un Matamoros Batson que amañe las elecciones, no existe una Cosette López, no existe una Ana Paola. Renato, buenos días. En Honduras todos buscamos que gane un partido, que los integrantes desechen la corrupción, pero nos hemos encontrado con los partidos, ahora se llaman Partido Nacional Corrupción, Partido Liberal Corrupción, Libre Corrupción. A través de X, Carlos Araque ha escrito para reflexionar la necesidad de nuevos liderazgos sin vínculos a politiquería es el resultado en Colombia. La población se cansó de los mismos de siempre. La efectividad y velocidad de la transmisión de resultados nos deja pareciendo cavernícolas. Gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Vamos a sacar la mejor síntesis del debate que se ha producido hasta ahora. Lo de Colombia y las lecciones para Honduras. Tienen toda la razón. Con ese porcentaje de votos de colombianos que lo ejercieron ayer mismo, ya a las 7, 8 antes, sabíamos quién había sido el ganador o quiénes habían sido los ganadores, y aquí, hombre, diferente. Son cuestiones estructurales de país, son problemas estructurales de país que debemos resolver, ese asunto del Consejo Electoral. ¿Qué conclusiones sacas, Castañeda? Bueno, son varios temas, mucha gente me ha estado escribiendo de cuál es la influencia de Donald Trump en estas elecciones. Yo creo que, bueno, porque pasó en Honduras, pasó en Argentina, él públicamente dio básicamente su orientación con quién quiere trabajar. En el caso colombiano, lo que se ha observado en los últimos meses es, y yo creo que es lo más crítico, es la desertificación antidrogas. Ustedes saben que históricamente Colombia siempre ha sido señalada por el tema de drogas y que Estados Unidos públicamente los haya desertificado, pues obviamente eso genera un impacto. Aparte,
el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, hablando del tema de la impunidad en el terrorismo en Colombia y el reclutamiento de menores en estas organizaciones criminales. Esos son los mensajes que ha dejado Estados Unidos y el por qué no estaría apoyando al candidato Cepeda. Y bueno, definitivamente mucho que aprender. Yo creo que usted acaba de decir algo muy interesante. Imagínense, ayer mismo más de 360,000 actas ya estaban ya digitalizadas por parte de la Registraduría de Colombia, un despliegue de más de 1.500 observadores internacionales, el escrutinio más grande en la historia de Colombia. Entonces, esos elementos al menos dan certeza. Imagínense si hubiese sido el sistema hondureño electoral en la situación en la que está Colombia en este momento, ¿cómo estarían? Entonces yo creo que ese es lo que hablábamos un poco al inicio, el tema del fortalecimiento institucional, el tener preparadas nuestras instituciones electorales para estos procesos. Colombia lo está viviendo en este momento, ¿verdad? 2 candidatos que están en un empate técnico, pero bueno, allá está la solución de la segunda vuelta y ahí es donde se va a resolver al final esta situación y vamos a ver cómo se desarrolla. Okay. En el caso de Carlos Calic, Carlos es uno de los hombres en Honduras que está más claro del perfil político del presidente que necesitamos los hondureños. Y para Carlos Calic es un perfil político parecido al Nayib Bukele de El Salvador. No, definitivamente, Renato. Mire, durante los últimos 10 o 15 años en América Latina nos hemos estado quejando porque se ha considerado que Estados Unidos nos ve como el patio trasero, ¿no? Pero hoy por hoy, la queja es que un presidente estadounidense está tratando de tener un acercamiento con América Latina y también es criticable. Mire, cuando usted tiene aliados, tiene socios o tiene gente con la que quiere trabajar, es gente con la que realmente puede generar un crecimiento importante. Yo creo que eso es lo que se está haciendo. Y el otro punto no menor y que me parece sumamente importante con esta elección colombiana, trayéndola también a colación a Honduras, pasa, Renato, precisamente porque están empezando a leer, como bien decían, las emociones, pero sobre todo comprender a los latinoamericanos, a los colombianos o a los hondureños que se levantan a las 4 de la mañana a trabajar y que están cansados de que ciertos políticos les roben sus impuestos, no les resuelvan los problemas. Y esa es la situación que vemos en este momento. Mire, como resumen, escuchando a los 2 colombianos que estaban recientemente, hablaban de que no iban a tener un Mesías, que iban a seguir esperando, pero tuvieron una elección hasta ayer donde podían haber elegido más o menos a 11 candidatos, ¿ya? Al final, democráticamente, decidieron por 2 opciones. Tenían otras 2 opciones que decían son los más inteligentes, los que tenían un mejor perfil, pero la población decidió por estas 2 personas. Y al final Colombia va a ser dirigida precisamente por uno de esos 2 hombres, ¿ya? Entonces, en el mismo caso hondureño, lo que se requiere precisamente es romper contra la política tradicional. Yo creo que ese es un gran ejemplo de lo que nos está dando la gran Colombia en este momento, Renato. ¿Está Latinoamérica moviéndose hacia liderazgos más duros y menos pacientes con la política tradicional, Carlos? Definitivamente, Renato, es que la gente está cansada, está harta de que le prometan y que no le cumplan, indistintamente del color político. Ojo, y aquí volvemos otra vez a tratar de quitarnos esos anteojos obsoletos de hablar de izquierda y de derecha. Aquí se trata de soluciones. Si un político no le resuelve a la ciudadanía, en 6 meses la situación se empieza a ver compleja y la gente empieza a pedir diversos resultados. El gran problema, Renato, es que aquí tenemos un montón de políticos, activistas disfrazados de estadistas, porque no lo son. Entonces, vemos realmente una repetición cada 4 años del mismo problema de siempre. Yo sí creo definitivamente que al igual que en Ecuador, que en Paraguay, que por supuesto ahora en Colombia, pronto en Honduras también vamos a ver una posibilidad también muy importante de ver hondureños buenos, decentes, que es otro tema bastante importante de lo que ha mencionado este candidato en Colombia, ¿no? Trabajar con los decentes. Y otro tema no menor para poder terminar. Me llama la atención que ahora muchos están tuiteando, están diciendo vamos realmente a apoyar a Abelardo desde Honduras, ¿no?
pero tienen que ser coherentes, porque el tipo allá en Colombia ha sido coherente al decir voy a gobernar con la gente decente, no voy a hacer un puente con los corruptos. Omar, pregunta clave, me parece a mí, pregunta clave, por eso la formulo. Honduras también corre el riesgo de una polarización tan profunda que termine arrinconando las posiciones moderadas, porque los colombianos ayer, derecha e izquierda, y las elecciones del 30 de noviembre en Honduras, derecha e izquierda, el centro político parece haber desaparecido. Bueno, yo lo que he visto en Latinoamérica es precisamente que hay les cae a todos lo que se llama que todo partido político, sea de derecha, de izquierda, creado para ir en contra de la élite, al final termina creando su propia élite. Y entonces por eso encontramos a partidos políticos que están varios años en el país gobernando. Entonces resulta que vemos las mismas familias. Aquí en Honduras hay 43 familias que manejan los 3 partidos y cada uno de ellos hace sus cosas. Yo no me creo lo que está pasando en el Congreso Nacional, para mí, actual de la República de Honduras, donde no quieren hablar de las reformas electorales y entonces cada uno de ellos hace su cosa y aparece un payaso de Libre hablando una cosa, después una payasa del Partido Nacional otra cosa y después otro payaso del Partido Liberal otra cosa, pero todo para que no se cambie lo que es el momento de reformas electorales. Tanto lo que dicen de izquierda como de derecha, no hay avances. En el caso de Honduras no se ve realmente ese avance, porque la crisis económica que vive es alimentada por crisis política. Yo se lo he dicho en 17 años que he venido a este programa diciéndole, es crisis política, y si esa crisis política no se resuelve, va a generar crisis económica, y la crisis económica, crisis social, y la crisis social, otra vez crisis política. Lo que vemos en Honduras es una situación que nos puede afectar más todavía cuando hay una atomización del poder en pocas manos y que se está dejando el problema a ver cómo se hacen cosas. La República de Honduras tiene una constitución, dice que la seguridad es un bien público, pero la seguridad se está convirtiendo en un bien privado. Cuando nosotros estamos viendo que es un bien privado, entonces solo los que tienen dinero pueden optar. Y yo quiero aprovechar este momento. Espero que me estén viendo los ojos. Vienen días en que vamos a ver familiares de políticos de renombre asesinados. Vienen. Porque no se quieren tomar las decisiones que deberían de hacerse. Sí, pero aquí cabe la pregunta. Yo entiendo el extremo de pensamiento que Omar ha llegado. Que vamos a ver días en que van a ser asesinados familiares de políticos. Ojalá que ese día no llegue. Pero igual, mi pregunta es reflexiva, porque cuando la gente se siente así defraudada, amargada, porque nadie le cumple, lo que anda buscando cada vez que hay elecciones son gente más radical de izquierda o derecha. Es que no hay ningún centro, que no aparece ningún centro, porque la gente es la que vota y la que los lleva al poder. Porque estamos llegando a lo que se conoce como un Estado fracasado, un Estado fallido. Tenemos una democracia fallida cuando tiene atisbos como los que vimos hace poco en las elecciones recién pasadas y que acaba de ser mencionado, que ni siquiera sabíamos en qué momento quién había ganado. Entonces, ese tipo de situaciones, imagínense que tenemos 60 alcaldías que no han sido resueltas por el Consejo Nacional Electoral, que ahí están diciendo, óigame, de estas elecciones recién pasadas. Entonces hay una situación pero muy abismal entre lo que sería Colombia y también Honduras en cuanto a avance democrático. Y quiero decirlo porque hay veces que me llaman para eso. Independientemente de quién gane en Colombia, la situación de seguridad de Honduras está en precario. Toda la costa litoral atlántico, es paso de lo que son grupos de narcotráfico colombianos, en este caso el Cartel del Golfo y sus grupos proxys, que así se llama. Y recuerdo que cuando pasó lo de esas 20 muertes y asesinatos que hubieron ahí en Colón, que no hemos tenido informes de ellos,
que cuando lo que pasó en Corinto todavía no sabemos por qué es que pasan así, yo recibí informes de inteligencia de Guatemala en el mismo día y me dijeron, Omar, ahí lo que hay es una lucha entre grupos radicales de narcotráfico. Entonces, la situación, y yo espero que terminando acá, la política de seguridad no sea política de gobierno. Honduras nunca ha tenido política de seguridad estatal, pública. Solo hemos tenido políticas gubernamentales. Necesitamos esos cambios porque lo que acontezca, si se aprietan las tuercas en Colombia con Espriella o Cepeda empieza a taparse la vista, porque eso es lo que ha sucedido con Petro, aquí nos va a ir muy mal, porque el beneficio de ellos, económico y de mucho tráfico, al final es sangre y sudor y lágrimas en nuestro pueblo aquí en Honduras. Estamos a las puertas, y ojalá tengan oportunidad de responder a esta pregunta, estamos a las puertas de que el perfil del próximo presidente de Honduras sea el perfil de Bukele de El Salvador. Después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Colombiano es Colombia y no creo que hagan lo que hizo El Salvador, pero no estaría mal que lo hiciéramos aquí mejor, porque quien te quiebre la madre está a la orden del día. Roberto Díaz escribe, escuchar hablar al señor Acero pareciera que se estuviera refiriendo a Honduras. Coincidentemente, los dos gobiernos perdedores son de izquierda. Esa es una clara evidencia de que la izquierda es fracasada y hacen fracasar a los países. Hay que ver los espejos de Cuba y Venezuela. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. ¿El perfil de Bukele será el candidato que triunfe en el 2030? ¿Cálix, Carlos? No, necesitamos un perfil de Ramón Rosa potenciado, con algunas características que tienen que ver, millennials, con carácter, que sepa tomar decisiones, que claramente tenga las capacidades gerenciales de ruptura para hacer un proceso de transformación de país. Eso es lo que necesitamos en Honduras. Omar. Siento de que candidatos irán viniendo, tipos presentarán la solución de mentiras, y yo sigo insistiendo, un país no se puede construir con mentiras, pero sí se puede destruir con mentiras. Y entonces es el tiempo el que se encargará de decir si ¿Y qué necesitamos cumplan. entonces, Omar? Lo que necesitamos es una democracia fuerte, más democracia y mejor democracia, un Consejo Nacional Electoral. Necesitamos reformas electorales, las necesitamos, y el Congreso Nacional se está ahí metiendo el dedo, dándonos a todos así, y eso no es correcto. Tenemos que aprender a tener y exigir más democracia. Señor Castañeda, Nelson. Yo creo que van a surgir más perfiles como Bukele, aquellos que capitalicen el hartazgo de la gente, la decepción de la gente. Sí. Va a surgir más perfiles que van a usar las redes sociales para mover su campaña, pero si algo me queda claro, el modelo Bukele no es portable. Son condiciones diferenciadas en cada país. En el caso de Colombia, Bukele está lidiando con maras. Allá estamos hablando de estructuras tradicionales que se manejan en territorios grandísimos. Paramilitares, narcotráfico. Una cosa, una locura total. Y por último, ángeles en el infierno. Y por último, Bukele, su éxito fue el desmantelamiento del Congreso Nacional y del sistema de justicia. Esa es una cuota que hay que pagar y es altísima. Sí. Pero bueno, veremos hasta dónde nos lleva ese hartazgo que tenemos como población y ver a qué estamos dispuestos a renunciar. Ya no tenemos tiempo. Gracias, y ojalá que repitamos este programa, no con el mismo contenido, pero bajo otras aristas. Gracias, Omar. Muchas gracias. Carlos Félix. Gracias. Gracias, Castañeda. Gracias a todos ustedes. Buenos días.